del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Cada Eucaristía es única, es diferente, es especial, porque es el amor de Dios que nos transforma, nos perfecciona, nos purifica, nos renueva. En este cuarto domingo de Pascua ya, es llamado el domingo del buen pastor, porque Jesús nos dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Y seguramente que nosotros hemos aprendido a dar la vida, ojalá que la demos por cosas buenas, porque de todos modos la vida se acaba, la vida se transforma, la vida se agota, se renueva. Hay que dar la vida por cosas que valgan la pena, dice el Señor Jesucristo. Entonces, como buenos pastores, tenemos que morir de su familia, de su trabajo, donde quiera que estén, ojalá que ocupemos el lugar que Dios quiere en la misión la traemos como su Padre. Hoy pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Claudia Vallejo Pan y Agua, que el Señor nos ha dado en su presencia, que el Señor dé el don de la plenitud de la perfección cristiana, la que creyó, esperó, fue bautizada, a su familia que dé el consuelo. También pedimos por el eterno descanso de Dora Ibarra, Juan Antonio Rodríguez, Martín Espinosa, Bustamante. Cada quien tendrá también en su corazón necesidades, peticiones, esperanzas también. También el Papa, y en esta jornada del Buen Pastor, se pide por la vocación. Es una jornada mundial, porque hay vocaciones a la vida cristiana, demonial, sacerdotal y Dios. Entonces, ojalá que todo esto nos ayude en enderezar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros sentimientos en la línea del amor de Dios. Entonces, invito a que tenemos un momento de silencio para pedir primero perdón de nuestros pecados. Y decimos con arrepentimiento: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías cristianas para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a poner atención a lo que nos dice la palabra de Dios. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue tratado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de las manos del Señor, que es un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios
santuario. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al final. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellos me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pastor, con signos amorosos me despierta del profundo sueño. Tú que estás atado a mí, imagínate. ¿Qué imagen tan hermosa tenemos del pastor, de la figura espiritual, litúrgica, eclesial, de las Sagradas Escrituras, de la realidad cristiana? Pero esto va más allá, mis hermanos, de una imagen, de una devoción, del entendimiento, de una nueva manera de conocer, de amar a Jesús. Yo no estoy diciendo, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, las conozco por su nombre, pero más allá, yo doy mi vida por ellas, no como el asalariado, al que le pagan por cuidar un rebaño. Es un trabajo, si no le pagan, no trabaja, o si medio trabajo, medio le pagan, medio hace.
pero cuando ve venir al lobo, huye, se escapa, se esconde. Estamos hablando en el lenguaje moderno de liderazgo, de conducir, de guiar, de regir, de iluminar, de enseñar. No es fácil. Ustedes ven que estamos viviendo una contienda social, política, mundial, globalizada. ¿Y dónde están los líderes? Los líderes, los pastores, los líderes, que tienen el bien común de su pueblo, de su gente, que los conocen y que ellos los conocen a ellos. Con mentira, con promesa, con incumplimiento, con acusaciones, con difamaciones para otros, con ataques que tristemente son, como lo escuchábamos de los fariseos, que se conforman con el exterior, con cumplir la ley, con aparentar, con fingir, con tibieza, con mediocridad, con apatía. ¿Ven por qué el Evangelio? ¿Por qué nuestra fe? ¿Por qué el amor a Dios nos transforma, nos perfecciona, nos quita la falsa visión, el falso entendimiento, la falsa comodidad a la que nos aferramos a veces, aún en la vida, aún en la familia, aún en el trabajo? Ser líder es dar la vida. Le decíamos por algo que vale la pena. Mamá, eres pastor, papá, eres pastor, maestro, eres pastor, hijo, eres pastor, ciudadano, eres pastor. Si sabes orientar bien, conducir a tus hermanos, con el ejemplo, no más con la palabra, con la oración, con el amor. Toda la palabra desde la primera lectura que estamos hablando de los hechos de los apóstoles es Pedro, y que está diciendo: ustedes desecharon la piedra angular, el que tiene el fundamento, el que dice la verdad, el que es justo, el que es santo, el que tiene la vida eterna, el que tiene poder, dice Jesús. Nadie me quita la vida, mi Padre me entiende, nadie conoce al Padre, es el Hijo, Él me dio, y yo entrego mi vida, porque la puedo volver a tomar, tengo el poder. Y sin embargo, los fariseos, y sin embargo los somos sacerdotes, sin embargo nosotros hacemos a un lado la piedra angular a Cristo, su palabra, su sacramento, su presencia, sus dones, porque creemos que necesitamos otros más. Necesito comunidad, tranquilidad, necesito mi personalidad, mi respeto, y nos vamos fijando en cosas meramente humanas, transitorias, y no olvidamos las que realmente nos dan vida, y nos perfeccionan. San Pablo también San Juan le está diciendo: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, que no solamente nos llama hijos, pero somos hijos, nos trata como hijos, nos ha transformado en hijos en Cristo, hermano. Yo los llamo a mí, ya llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Yo les he dado a conocer los secretos de mi Padre, son de la familia, son de la casa. Doy cuánto amor, cuánto regalo, y por eso, aunque pasamos tiempos difíciles como esto de la pandemia, como esto de la enfermedad, como esto de la muerte, como esto de incomprensión, como esto de calumnia, de tantas cosas que sufrimos día a día, tristeza, desolación, cansancio, tiene que llevarnos al buen pastor, al que cura, al que carga, al que protege del lobo, del enemigo, de la mentira, de la desolación. Y por eso les queremos imaginar a Jesús cargando en sus hombros a la oveja. No es la única parábola, no es la única pasión en la Biblia donde nos habla del Señor es mi pastor, tanto para parar en verdes, praderas me hace reposar, las fuentes tranquilas me conduce para reparar mi cuerpo. Tú te lo sabes, el Santo, el buen pastor. Tiene la palabra pastor, de pastorear, de pasto, de comida. El pastor bello, el pastor santo, el pastor justo, es Jesús. Nadie puede aceptar, porque nadie tiene ese poder, nadie tiene tanto amor para dar la vida por sus amigos, no nada más por los buenos, pero por los que no somos tan buenos también. Y esta es tu sangre, y este es tu pan, y este es tu amor. Lo vamos entendiendo más y más. ¿Cómo nos conoce?
conoce el Señor. Yo conozco a mis ovejas. Y ellos me conocen a mí. Aquí es donde viene el reto de saber, oye, ¿de verdad conoces a tu pastor? ¿Conoces a tu guía? ¿Le sigues? ¿O nada más sigues donde te conviene, donde nos conviene, donde nos gusta? ¿Donde estamos, donde la pasamos bien? ¿Con comodidad? ¿O lo seguimos donde nos cuesta, donde nos duele? Y si quieres ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Ven hasta dónde va llegando este amor, esta vocación, esta misión. El Papa nos dice, para esta jornada de la vocación, es para todo, aprender a soñar, o sea, tener ideales. Es que hay que hacer el bien, esperanzas, anécdotas, a servir. Como dice Jesús, tu hijo no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida, respetar el mundo. Sería un momento para pensar en qué has invertido tu vida. No si has ganado dinero, no si tienes comunidad, o cuántas propiedades, o no, cuántos diplomas, no. Por eso ahorita que estamos pidiendo por nuestros hermanitos, todos los seres queridos, y ya en el Señor de los justos, aparece, ilumina, se manifiesta, ¿qué es nuestra vida? Y luego no sé qué se hace cuando perdemos un ser querido, cuando somos familia cercana, de vínculo, no solamente de sangre, de corazón, de amor, de fe. Porque entre más amor, más dolor, más sacrificio. Pero ahí viene la grandeza de la transformación, ¿verdad? De la vida nueva, del bien común que todos anhelamos. Entonces, soñar, servir, permanecer, que permanece en mí y yo en él. En ese mi padre y yo pondremos nuestra morada. Esa es mi madre que se va, porque cumple, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ven entonces como la imagen del pastor que a lo mejor para nosotros, en nuestra cultura moderna, no nos enseña tanto como al pueblo de Israel, que era pastor o agricultor. Hoy los computadores, pues entendemos que es un líder, quien guía, quien dirige bien pueblos, naciones, municipios, colonias, familias. Si sabemos que es un buen líder, y que escucha, de que atiende, de que provee, de que está atento, el que da la vida, no el que se esconde, no el que busca, no el que se aprovecha de las ovejas, dice que Jesús las trasquila y se toma su leche y le roba y se va. Cuando venía el poquito de no. ¿Cuántos hermanos nuestros huyendo de su liderazgo, de su vocación de papá, se van, mamá, ya líderes políticos, religiosos, de todo? Huimos porque tal vez no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no nos hemos comprometido, no hemos aprendido del buen pastor que camina bien adelante del rebaño, guiando, defendiendo, cuidando del mal, del enemigo, pues bien. Entonces, ojalá los hermanos que esta fiesta del buen pastor y esta celebración que estamos viviendo por nuestra hermanita, hay que tomar un nombre que dijimos Claudia Vallejo, ¿verdad? Claudia Vallejo, Paniagua, y con toda su familia que fueron educados en esta fe, Gloria Barca, Juan Rodríguez, Martín Espinosa, pero todos los seres queridos, bien, pues ponemos en los brazos, en el amor de Jesús, en la vida de Jesús, que dice, dame la vida, yo tengo el poder para entregarla y volverla a tomar. Y así sea. Y vamos a ponernos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió en la cruz, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá a traer a su muerto,
Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Creo, Señor, que aumenta mi fe. Esta es nuestra fe, la fe que nos debemos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos, unidos en oración de la Eucaristía, es donde el pastor nos guía, nos alimenta, nos da los pastos de la vida eterna, que entendamos por qué este misterio eucarístico nos mueve, nos inspira a la caridad de amor en una misma alma. Oremos a Cristo, el buen pastor, para que escuche las intenciones que brotan de nuestros corazones y nos alcance la bendición del Padre. Cantemos. Escúchanos, Padre, escúchanos, Padre. Por todos los ministros de la Iglesia, para que sean siempre generosos y serviciales, pues solo gracias a sus palabras y buen ejemplo, nuestras comunidades llegarán a ser auténticas en el servicio y la caridad. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos los gobernantes sigan trabajando por la edificación de un mundo mejor, donde haya justicia, paz, trabajo, salud, educación y las oportunidades necesarias para todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los enfermos, encarcelados, pobres y marginados sean auxiliados por quienes hemos experimentado la bondad del Señor en nuestras vidas, de modo que todos glorifiquemos al Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las necesidades de nuestras familias y dado que hemos recibido en nuestras oraciones la luz de la palabra, que sea la caridad nuestra la única regla que conduzca nuestras acciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, hermano, que su brazo de buen pastor, nuestra hermana Claudia, la vieja Paniagua, por Ibarra, para Juan Rodríguez, para nuestra Luz Amante, todos ustedes que duermen en el cielo de la paz, ellos que aprendieron a vivir el Evangelio, a confiar en Dios, en su amor, ahora están conducidos a la paz eterna, donde algún día queremos también nosotros ser ovejas de este pastor que dijo a los pueblos que nacieron con su gracia, con su amor y su cruz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos diste el Hijo llamado como pastor de nuestras vidas, sé siempre nuestro compañero de camino, a fin de que nuestras comunidades, nuestras familias, sean siempre espacios de encuentro, de perdón y de misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El pan que tienes tu trabajo, por tu amor, que pones en el altar para que Jesús lo perfeccione con su gracia.